La influenza, las respuestas de la ciencia. Teléfonos en el estudio 5622-9348 al 50. Lada Nacional sin costo 01800 8388 626. Contacto electrónico influenza@tvunam.tv. Contacto @radiounam.unam.mx. Como se ha mencionado en este espacio, las reacciones que se han dado a nivel internacional han creado una atmósfera de discriminación y xenofobia. ¿Qué opinan sobre este tema los universitarios? Nuestras cámaras y micrófonos recogieron algunos testimonios. Yo creo que cuando falta información se cometen errores, ¿no? Creo que si se controló desde un principio, pues no había cuestión de tanto alarmar a la gente ni que los países tomaran medidas tan drásticas hacia nosotros, ¿no? O sea, que nos vean como bichos raros, creo que eso es lo que está mal. Las medidas preventivas tomadas en países como China, Cuba, Argentina, Perú y Ecuador han causado inconformidad entre los mexicanos por tener tintes que rebasan lo relacionado con la salud pública. No es falta de información y aparte de todo de discriminación. Algunos es de precaución, pero siento que otros están exagerando la precaución, ¿no? En el caso de China, que están discriminando a la gente, y en el caso de países latinoamericanos que están cancelando vuelos unilateralmente, ¿no? Siento que está bien que se protejan, pero en algunos casos es exagerado porque no están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Aunque las acciones tomadas por la comunidad internacional reflejan la preocupación de sus gobernantes, según las autoridades sanitarias, no tienen bases científicas. Yo creo que más que nada es algo así como recíproco, así de tú me tratas mal, yo te voy a tratar mal. No es tanto, ahora sí que no somos potencia mundial así como esos países y a lo mejor nuestro impacto no es tan fuerte como el de ellos, pero el siempre tener al mexicano así que bajo la lupa así es algo muy fuerte, y el hecho de que los mexicanos a lo mejor no actúen de la forma en que ellos los están tratando, a lo mejor hay algo ahí, no sé, siento que es más que nada política, no tanto por la enfermedad. Son medidas precautorias. Desgraciadamente el gobierno mexicano hizo esto muy grande. Entonces, en el mundo piensan que nos estamos muriendo como moscas. Entonces, es lo grave de lo inflaron mucho ni siquiera fue una epidemia, fue un brote, una epidemia, nos estaríamos muriendo muchísima gente. Ante la situación provocada por el virus AH1N1, es importante evitar cualquier tipo de discriminación, no solo en el extranjero, sino en nuestro país. Yo siento que sí le corresponde a México protestar por el trato que le están dando a los mexicanos, pero tampoco romper relaciones con otros países ni nada por el estilo, que son reacciones más bien viscerales que lógicas y bien pensadas. Bueno, como ven, sí es un tema traído y llevado, y algunos con molestias, y también, por ejemplo, en una llamada del público que le hacen al doctor Adalberto Santana, le preguntan ¿qué sanciones reciben las naciones que discriminan a extranjeros por causas como la influenza? Bueno, en el derecho internacional sí están marcadas algunas pautas de las que no pueden ser discriminados los ciudadanos. En general vimos un Estado de Derecho en todos los países del mundo, y hay convenciones internacionales a las cuales la mayoría de los países están hoy adscritos, ¿no? Sin embargo, bueno, el punto medular es que vemos el asunto de la discriminación. Y más que discriminación, la segregación, que en el caso de una epidemia lo que vemos es segregación, es decir, la reclusión forzada, obligada de determinadas personas, como una medida preventiva y de salud, frente a un riesgo o un posible riesgo que se presenta. Y evidentemente, yo creo que en buena parte vemos también el fenómeno de la politización de una noticia, donde se exagera muchas veces más por los medios, se magnifican ciertos medios informativos, y esto genera, bueno, una no clara percepción del fenómeno. Vamos a poner el caso de China. El caso de China estableció
un parámetro de defensa de sus fronteras sanitariamente frente a los viajeros que vinieran de México, de los Estados Unidos y Canadá, que son los países donde más afectación hay del virus en estos momentos. No es que defendamos a China por principio, sino que entendamos el problema. ¿Por qué se da? Bueno, porque en China ha tenido históricamente una serie de plagas, una serie de fenómenos que los ha llevado a tomar ciertas medidas sin que necesariamente violen los derechos sistemáticos de la población y sobre todo de poblaciones ajenas a su nación, en este caso como visitantes. Simplemente son medidas preventivas y así hay que ponderarlo. De igual manera, hay países muy vulnerables como Haití, y no hay que llamarlos muertos de hambre, como ocurrió con un presidente, que eso sí es no es algo diplomático que debe realizarse, entender que es una de las naciones más vulnerables de nuestros países y que por lo tanto, bueno, están mucho más expuestos a este tipo de pandemias y por lo tanto ellos son muy vulnerables. Entonces hay que reconsiderar, hay que ponderar y ver esas situaciones y no satanizarlos, porque entonces sí entraríamos en una lógica que es irracional desde el punto de vista político. Frente a este panorama, ¿cuál sería entonces el camino a seguir por parte de México para reestañar las relaciones con estos países o los otros países con México? Me adelanto aquí a las colegas, les voy a quitar un poquito la palabra. En el caso de América Latina, yo creo que el gobierno mexicano, más que México, hay que hacer énfasis, el gobierno mexicano ha perdido iniciativas desde el gobierno pasado hasta hoy en día de ser lo que anteriormente era un líder en la región. Esto se ha ido perdiendo y también lo que ocurre con este fenómeno es que de nueva cuenta se reconoce que México ya no es el país que en otro momento podía concitar la unión y podía ser un modelo de política exterior. Hoy se ha ido perdiendo porque se ha ido alejando también. Y porque se ha ido acercando a una dependencia cada vez más proclive hacia el norte de América. Y entonces esto implica una vulnerabilidad. Y lo decía ya, por ejemplo, nuestro señor rector, dice, tenemos que invertir en investigación científica. Y el problema de hoy nos muestra que en el momento en que se dejan esas políticas y se da prioridad y no se da prioridad a las políticas de fortalecer la educación, de la inversión en la investigación científica, estamos más vulnerables para enfrentar estos problemas. Ahí tenemos que recoger esta consideración y los políticos, o sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos locales y federales, reconsiderar que sus políticas deben encuadrarse en el marco del beneficio global para toda la población. Ana María. Sí, a mí me gustaría seguir en esta línea de Adalberto, porque en todas estas convenciones sanitarias internacionales que se han realizado y que concluyeron en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se decía, no se debe impedir, ¿no?, el tráfico total de mercancías, de personas, pero para que esto suceda, ¿qué tiene que haber? Bueno, pues al interior de los países se tienen que sanear los puertos, se tienen que sanear las fronteras y las ciudades principales, tienen que crearse ministerios o secretarías de sanidad, hacerse códigos sanitarios, lo cual los países fueron haciendo por iniciativa y propuesta de estas reuniones, pero la salud tiene que ser un elemento fundamental de estas naciones, porque si el pueblo no es sano, no puede desarrollar la ciencia, ni la industria, ni el comercio. ¿Sí? Se puso, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho énfasis en la seguridad social, y México, bueno, fue pionero en América Latina en la seguridad social, pero sabemos que con las políticas neoliberales, pues todo esto se ha ido abandonando. La producción de vacunas y sueros, en la que México era completamente autosuficiente y exportaba a América Latina, ¿sí?, la seguridad social, que también era un ejemplo, y la salud pública. Todo esto se ha ido abandonando, porque a la iniciativa privada no le interesa hacer salud pública. Al final de cuentas es perder soberanía también. Claro, por supuesto. Ahora, por otro lado, hay países europeos que tienen preocupación porque México no ha mirado hacia ellos, simplemente tiene una vista hacia el norte nada más, y consideran que es importante que México observe hacia otros puntos